¿Cómo puede ser que uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos haya pasado años siendo uno de los jugadores más criticados del planeta? Messi ganaba títulos, rompía récords, era considerado por gran parte del mundo futbolístico como el mejor jugador del planeta vistiendo la camiseta del Barcelona. Pero cuando se ponía la camiseta de Argentina, la conversación cambiaba. Ya no se trataba solamente de qué tan bueno era. La pregunta se transformaba en otra cosa. ¿Por qué no juega igual con la selección? ¿Por qué no gana? ¿Realmente siente esa camiseta? ¿Puede compararse siquiera con Maradona? ¿Cómo llegó Messi a convertirse en una figura tan admirada y al mismo tiempo tan cuestionada? En Barcelona, el fenómeno Messi resultaba casi indiscutible. 4 Champions League, múltiples balones de oro, récords que reescribieron los libros del club. Comentaristas, exjugadores y entrenadores de distintas nacionalidades coincidían año tras año en una misma idea. Estaban viendo en tiempo real a uno de los mejores futbolistas que había dado el deporte. Ese consenso, sin embargo, tenía una frontera muy clara. Existía puertas afuera de Argentina, puertas adentro, la conversación era otra. Pero en Argentina, ese reconocimiento no alcanzaba. El país no necesitaba solamente al mejor jugador del mundo, necesitaba a alguien que ganara con la selección. Y ahí empezó el problema. Para entender por qué esa exigencia era tan grande, hay que entender lo que Diego Maradona representaba. Maradona no había sido simplemente un futbolista extraordinario. Fue campeón del mundo en 1986 y se convirtió a partir de ahí en un símbolo cultural que trascendió por completo el deporte. Messi heredó esa comparación sin haberla pedido. Jugaba en otra época, con otro estilo, con otra personalidad. Pero para una parte del público la ecuación era simple. Maradona había ganado un mundial. Messi todavía no. Esa comparación instaló una expectativa que resultaba, casi por definición, imposible de satisfacer. Y entonces llegaron las finales perdidas. El Mundial de Brasil 2014, la Copa América 2015, la Copa América Centenario, un año después. Argentina llegaba a instancias decisivas. Messi jugaba esas finales. Y los títulos una y otra vez no llegaban. En 2014, Argentina llegó a la final contra Alemania con la ilusión intacta de romper una sequía de más de 2 décadas sin títulos mundiales. El partido se definió en el alargue, con una derrota ajustada que dejó al equipo a un paso de algo enorme. Messi, esa noche, recibió el premio al mejor jugador del torneo, un reconocimiento individual que, lejos de suavizar las críticas, las profundizó. Para varios sectores de la prensa, el galardón se sintió como un premio consuelo, que no compensaba en nada la falta del título colectivo. Un año después, la final de la Copa América ante Chile se definió por penales. Y en 2016, exactamente la misma historia se repitió. Contra el mismo rival, también desde los 12 pasos. 3 finales en 3 años consecutivos, 3 derrotas ajustadas, ninguna por una diferencia amplia. Ese detalle, para muchos analistas del deporte, es justamente lo que explica la dureza de las críticas. No eran eliminaciones tempranas ni actuaciones flojas, eran finales, jugadas al límite, perdidas siempre por el margen más pequeño posible. Cada una de esas noches dejaba la misma sensación instalada, la de haber estado a un solo detalle de cambiar la historia completa. Cada derrota sumaba presión sobre la siguiente, y las críticas empezaron a cambiar de forma. Ya no alcanzaba con decir que Argentina había perdido. La responsabilidad, para una parte de la prensa y de los hinchas, parecía recaer específicamente sobre Messi. Cuando un jugador es considerado el mejor del mundo, incluso sus derrotas empiezan a leerse como fracasos personales. De ahí surgió una de las críticas más repetidas de ese periodo. La idea de que Messi no sentía la camiseta argentina. No tiene nada que ver con Argentina. Eso es para la nada que ver. Es europeo. Que juega en Cataluña. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Esa percepción no apareció de la nada. Su personalidad, más reservada, contrastaba fuerte con el carácter explosivo que había definido a Maradona. Sus años formándose en España, lejos del país, alimentaban la sensación de una distancia cultural. Y su forma de expresar las emociones no coincidía con la imagen tradicional del ídolo argentino, más visceral, más expuesta. A esto se sumaba un factor más práctico. Messi había construido toda su carrera futbolística fuera de Argentina.
desde los 13 años, cuando se mudó a España para sumarse a las divisiones inferiores del Barcelona. Para una parte del público, esa distancia física, sostenida durante toda su formación como jugador y como persona, se tradujo en una distancia emocional que quizás nunca existió realmente, pero que resultaba fácil de imaginar desde afuera. Pero esa lectura tenía una paradoja evidente. Messi podía llorar públicamente después de perder una final, y aún así, algunos sectores seguían acusándolo de no sentir lo suficiente. Una parte del público esperaba una forma específica de demostrar pasión, y cualquier otra forma quedaba para esos sectores, invalidada de antemano. El punto de quiebre llegó en 2016. Argentina perdió otra vez la final de la Copa América Centenario, esta vez ante Chile, en una nueva definición por penales. Messi falló su remate en la tanda de penales, ya con el resultado del partido empatado. Y minutos después del encuentro, anunció que dejaba la selección. Fue, para muchos, la señal de que algo se había roto. Messi parecía haber llegado a un límite real. Y si la historia de Messi con Argentina terminaba efectivamente ahí, no terminó ahí. Messi volvió a la selección meses después, pero la historia todavía tenía capítulos difíciles por delante. El Mundial de Rusia 2018 terminó otra vez en frustración temprana, y las críticas, aunque con menos intensidad, seguían apareciendo. Sin embargo, algo empezó a cambiar. De a poco, una nueva generación de jugadores fue llegando a la selección, y con ellos el equipo empezó a evolucionar hacia un funcionamiento más colectivo, donde la responsabilidad ya no parecía recaer únicamente sobre un solo nombre. Y en ese contexto distinto llegó la Copa América 2021. Argentina enfrentó a Brasil en la final, en el Maracaná, el estadio más simbólico del fútbol brasileño. Y Argentina ganó. Messi conseguía, después de años de finales perdidas, su primer gran título con la selección mayor. El significado de ese momento excedía por completo el resultado deportivo. El mismo jugador que había sido cuestionado durante años, en el escenario más difícil posible, finalmente levantaba un trofeo con la camiseta argentina. Algo cambió también fuera de la cancha a partir de ahí. Las imágenes de ese festejo mostraron a un Messi distinto al que el público había conocido durante la década anterior. Más expresivo, más suelto, llorando abiertamente rodeado de sus compañeros. Para muchos, ese título no solo saldó una deuda deportiva, también terminó de desarmar de una vez la idea de que Messi vivía la selección con frialdad. La imagen de esa noche se convirtió casi de inmediato en la respuesta visual más contundente a años de esa misma crítica. Pero todavía faltaba algo. Faltaba el Mundial. Qatar 2022 empezó de la peor manera posible. Una derrota inicial ante Arabia Saudita, un resultado que sorprendió al mundo entero y que para muchos parecía repetir el mismo patrón de frustraciones anteriores. Pero esta vez algo era distinto. El equipo, con Messi como líder, pero ya no como única esperanza, se sobrepuso a ese golpe inicial. Ganó los partidos que necesitaba ganar en la fase de grupos, con una versión de Messi que combinaba la experiencia acumulada durante años con una libertad que parecía haber recuperado. Partido a partido, Argentina fue creciendo. Australia, en octavos, sumó otro gol de Messi al historial del torneo. Países Bajos, en cuartos de final, en una definición cargada de tensión que llegó hasta los penales. Croacia, en semifinales, con una de las actuaciones más completas de Messi en todo el torneo. Y finalmente la final contra Francia. Ese partido osciló entre el dominio absoluto de Argentina y una remontada francesa que llevó todo, otra vez, a la definición desde los 12 pasos. Argentina se consagró campeona del mundo. Y la pregunta que había perseguido a Messi durante tanto tiempo cambió por completo. Ya no se trataba de si podía ganar un mundial, la pregunta pasó a ser otra. ¿Dónde queda Messi ahora en la historia del fútbol? Y sin embargo, incluso después de eso, las discusiones no desaparecieron del todo. Algunas personas lo siguen comparando con Maradona, otras con Pelé. Otras continúan debatiendo si realmente puede considerarse el mejor de todos los tiempos. Una discusión que, por su propia naturaleza, probablemente nunca tenga una respuesta definitiva ni unánime. Quizás Messi nunca necesitó conseguir que todo el mundo lo amara. Quizás simplemente necesitó terminar su historia. Durante años, Messi fue acusado de no ganar con Argentina. Después, de no sentir la camiseta. Después, comparado una y otra vez con Maradona. Y finalmente hizo algo mucho más difícil que responderle a sus críticos.
terminó ganando. Tal vez la verdadera historia de Messi no sea cómo consiguió convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Tal vez sea cómo pasó de ser el jugador al que muchos argentinos le exigían demostrar quién era, al jugador que ya no necesitaba demostrar nada. ¿Vos pensás que Messi realmente fue injustamente criticado durante todos esos años? ¿O esas críticas eran parte del precio de ser considerado el mejor?